Hermosa canción, hermosa música realmente para iniciar otra jornada, otra mañana de reporte matinal junto a ustedes. Nos vamos hasta las 9 de la mañana con toda la información, las más destacadas por supuesto a nivel local y global. Jamie, Alison. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias, Yacelo. ¿Le gusta a usted? Radiante, sí. Le gusta mucho el saquito y compañía, cuando una está formal, como se dice normalmente. Bueno, ¿qué tal a todos? 4 minutos de las 6 de la mañana, bienvenidos aquí a Reporte Matinal, con muchísima información y pasadito por agua ya. Y después les contamos, hay un aviso especial. Hay aviso meteorológico entonces. Es así, bueno, sin dudas el tema sigue siendo el caso Melania Montserrat, conocida en su comunidad de Isla Sacá, en Fulgencio Yegros, Cazapá, como Monse. El momento más doloroso, no solamente para toda la familia, para la madre, principalmente para los hermanitos, sino también para toda esa comunidad que se congregó anoche ya cuando llegaba al féretro y después la sepultura en el cementerio local. Un fuerte, desgarrador mensaje que le lanzaba la madre dirigiéndose directamente al presidente de la República. En instantes vamos a compartir de vuelta esas fuertes, muy fuertes declaraciones. El imputado ya está de vuelta a la prisión. Anoche fue trasladado de vuelta al reclusorio, la penitenciaría de Villarrica. Y atención que hoy podríamos tener otras novedades de relevancia, de mucha relevancia. Importante también porque ayer la autopsia también dio el tono y la noticia hacia el mediodía aproximadamente, y aquí el último adiós que estábamos viendo, arropada ella también y la familia de Melania por toda una sociedad yegrense ahí y de alrededores, por cierto. Bueno, vamos a cambiar de tema y también les vamos a contar hoy en Reporte Matinal sobre la carga horaria de los médicos. 12 horas es lo que dispuso el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Bueno, estableció esta carga horaria de 12 horas semanales para los médicos con cargos permanentes y o contratados también que cumplen funciones asistenciales o misionales en los servicios de salud públicos. ¿Vamos a estar hablando de esto? Sí, asimismo, esas 12 horas se pueden cumplir en 2 jornadas o en un solo día inclusive. Y eso también abre la posibilidad de que puedan tener otros vínculos, ya sea en el mismo ministerio. Creo que hasta 4 vínculos ellos pueden tener, a nivel del sector público, digo. No sé si eso desde el punto de vista físico de la persona, del profesional, es factible, pero está la posibilidad. Y también las consultas que dan en los sanatorios privados. Bueno, vamos a ampliar también este tema. Lo otro, un operativo antidrogas de la SENAT derivó en la aprehensión de uno de los líderes, o sea, una de las facciones de la barra organizada o barra brava de Cerro Porteño. Estamos hablando de la barra La Plaza, y su líder fue aprehendido ayer con todas estas evidencias. Fíjense la gran cantidad y variedad de estupefacientes. Es señalado como el jefe de una importante organización dedicada al microtráfico. Y no sé si medio que nos quedamos cortos, Medio para distribuidor arriba. Sumamente importante. Sí. Y es lo que siempre se viene hablando, ¿verdad? De estos jefes de facciones, de barras. De la famosa barra brava, ¿verdad? Que detrás siempre está este asunto del microtráfico. Ahí está la bandera, lo que van sacando también de esta incautación. Le dicen la gorda. Sí. Alias la gorda. En instantes, el aviso meteorológico. Asunción y Central están bajo tormenta, bajo alerta de tormenta. Bueno, sí. ya contamos enseguida. Relámpagos a la vista. Sí, veníamos, nosotros encontrábamos todo Mimbipá. Así es. Bueno, derivación de un operativo policial a partir de la denuncia formulada por un trabajador de plataforma que realiza esta actividad a bordo de su motocicleta. Aparentemente el pasajero lo quiso asaltar, de pasajero a asaltante. Es la fuerte sospecha. El denunciado fue aprehendido por efectivos de la comisaría de Fernando de la Mora. En instantes, todos los detalles. La comisión especial que se conformó para indagar todas las aristas que conforman
este entramado de la mafia de los pagarés que salpica a juzgado de paz, varios de ellos allanados, intervenidos, jueces que terminaron procesados, otros renunciando, otros bajo investigación del jurado, de la corte. Esa es la arista judicial. Pero también a nivel de esta comisión especial del Congreso se está procesando denuncias de más de 3.000 víctimas. Y lo último es que reiteran una convocatoria al titular del Banco Nacional de Fomento, el señor Manuel Ochipinti. No es la primera vez que es convocado, pero esta vez a fin de que explique a la comisión especial sobre descuentos considerados irregulares a centenares, miles de funcionarios públicos. Dicen que hay una empresa privada que aparentemente es la que tiene una suerte de monopolio de este asunto y que se desconoce cuál es el vínculo que tiene con el banco, porque el BNF, como decíamos ayer también, es una de las entidades más importantes en cuanto a manejo de recursos públicos para el pago de salarios a los estatales. Pero ahí en el medio, entre el funcionario y el Banco de Fomento, aparentemente hay una empresa. Hay denuncias de esta misma comisión, que dicen que desde el banco no avisaban, por ejemplo, esos descuentos y descontaban directamente. Ese tipo de preguntas. Claro, y vos te vas a tu recurso humano de tu institución, de tu entidad pública y te dicen, no, esto tenés que ver con el banco. Ahí está. Acá se aplica directamente, el recibimos, el oficio, lo que sea. Y bueno, hay muchas cuestiones, sí. En la mira el Banco Nacional de Fomento. Bueno, hablamos de la esposa del prófugo Sebastián Marcet, estamos hablando de Yanina García Troche, y atención porque lleva ya 64 días detenida en la prisión militar de Viñascue y presenta un grave deterioro físico y psicológico, según dice su abogado, Santiago Moratorio, quien exige atención médica inmediata. Dice que tiene hematomas y ese tipo de cosas. Ahí está. A ver. La defensa dice que la mujer perdió 14 kilos, presenta hematomas recurrentes y solo fue atendida por un médico en 2 ocasiones, sin recibir un tratamiento adecuado. También denuncia este abogado un régimen de visitas muy limitado. Pero consiguieron ampliar ese régimen de visitas, o sea, pero es el planteamiento del defensor, ¿verdad? Está en su papel. Sí, un encierro también, él denuncia un encierro prolongado de manera diaria, o sea, que no salen... Un régimen especial que tiene ella, y sí, de hecho, la mayoría de los principales procesados del caso a ultranza están bajo un régimen especial. Y también dice el abogado que sobre ella han ejercido presiones psicológicas. Esto lo ha sido calificado, digamos, por la defensa como una forma de discriminación y maltrato institucional. Y también Yanina García, a través de este mismo equipo de defensores, está planteando la intervención de la diplomacia uruguaya, inclusive, porque ella es de nacionalidad uruguaya. Sí. Y denuncia que su encierro fue comunicado al consulado 55 días después de su extradición. Sí, por eso era... Hay varias cuestiones que está planteando la defensa. Son las denuncias que hacían sus abogados también con respecto a la Convención de Viena y todo lo demás, porque no fue avisado al consulado apenas ella llegó y tenía que haber sido así, dicen, de acuerdo a protocolos. Y seguimos en el plano judicial. ¿Recuerdan aquel escándalo que se generó en pleno Puente de la Amistad cuando se verifica un vehículo y se detecta, digamos, en una maleta más de $200.000 y otro tipo de monedas también en efectivo? ¿Y quién estaba en ese vehículo? Nada más y nada menos que un ex senador argentino, Edgardo Cuéllar, y su asistente de apellido Ginsel, en ese caso Magdalena. Aquel procedimiento derivó en la detención del hombre, fue un escándalo también en la Argentina. Lo cierto es que él cumple ahora con su asistente una suerte de arresto domiciliario, pero en un hotel. El proceso continúa, han interpuesto algunos recursos para dilatar, pero
Lo cierto es que en la víspera un tribunal de apelación especializado en hechos de corrupción confirmó la convocatoria para la audiencia preliminar, que es la antesala de un juicio oral y público. Preliminar va a ser el día 30 y 31 de julio próximos para ambos acusados. El hecho punible es tentativa de contrabando y otros delitos menores también. Entonces vamos a ver si se desarrolla esa fecha, a fin de este mes, la audiencia preliminar. Y atención a los pobladores de Villeta, lo que va a estar sucediendo dentro de una semana, prácticamente, falta menos en realidad. Este buque hospital, que estamos viendo aquí en pantalla, va a estar ahí en la zona de Villeta, el buque hospital hidrográfico capitán de navío ingeniero Carlos Cubas de la Armada Paraguaya, va a realizar su cuarta navegación comunitaria. Esto va a suceder el miércoles 30 de julio en Villeta, ofreciendo una jornada médica gratuita desde las 7 de la mañana de ese miércoles 30 de julio hasta las 5 de la tarde, hasta las 17 horas. Esto va a suceder en la prefectura local. Durante la actividad, los pobladores de Villeta y comunidades cercanas van a poder acceder a consultas médicas, medicamentos, anteojos graduados, análisis laboratoriales. Todo esto tiene servicios de peluquería, charlas de prevención bucodental con entrega de kits dentales para los niños, entre otros. Se va a brindar también atención odontológica integral, así que, señores, lo que les cuesta llegar, digamos, para una atención odontológica a estas comunidades, muchos tienen que viajar incluso hasta Asunción, yo recuerdo Bahía Negra. ¿Dónde es el lugar más cercano? Le pregunté una vuelta a la gente de Bahía Negra y me dice, nos vamos a Asunción para tratamientos odontológicos. Madre santa, dije. Bueno, incluyendo tratamientos de restauración, limpieza, de flúor, también endodoncia, entre otros. También extracciones dentales. Las especialidades disponibles son clínica médica, pediátrica, odontología, oftalmología, psiquiatría, dermatología, traumatología, nutrición, y también se van a realizar pruebas de laboratorio como detección del VIH, sífilis, hepatitis, test de embarazo. Bastante completo este buque hospital que fue adaptado por el gobierno para llevar atención médica a comunidades que están en la ribera. El yate presidencial que se convirtió en buque hospital. Ahí está, y buque, para recordar el nombre, capitán de navío ingeniero Carlos Cubas. Y a propósito de salud, ya anticipábamos ayer, el Ministerio de Salud Pública dio a conocer una resolución, la ministra Barán, donde se establece la carga horaria. Era un reclamo del personal de Blanco, de profesionales de Blanco desde hace mucho tiempo ya. Se oficializa entonces esta determinación donde se establece la nueva normativa para estos profesionales médicos, ya sean permanentes o contratados inclusive. Una carga horaria laboral de 12 horas semanales. Repito, 12 horas semanales en sus funciones asistenciales dentro de los servicios públicos. Y reiterando también o agregando que pueden tener hasta 3 o 4 vínculos, inclusive los profesionales de Blanco. Creo que ahora la asignación salarial ronda los 6 millones por vínculo. Ah, ahí está entonces. Sí. Entonces, si vos tenés 3 vínculos, 6 por 3, 18 millones, y por supuesto lo del descuento del 16%, y me dirán, sí, merecen ganar eso y mucho más incluso, y quizás sí, ¿verdad? Se está, digamos, adecuándose un poquito a la situación de reclamos del personal de Blanco. Ahí está. Bueno, vamos a hablar de una condena concretamente dentro de un operativo que se llamó Operación Luz de Infancia. Y ahí está, el Tribunal de Sentencias de Fernando de la Mora condenó a este abogado a 15 años de cárcel por delitos relacionados con pornografía infantil, también abuso sexual y coacción. El profesional fue arrestado en el año 2020 durante la operación internacional Luz de Infancia 7, se llamó, o sea, varios operativos hubo antes, este fue el 7º,
por la descarga de aproximadamente 900 archivos de pornografía infantil y otros delitos. Claro, que tampoco ya es una denominación adecuada lo de pornografía infantil. Abuso sexual infantil por medios telemáticos. Por medios telemáticos, exacto. En el juicio también la fiscala Silvana Otazú e Irma Llano presentaron evidencia, incluyendo también registros de internet, objetos incautados en su vivienda en la zona de Capiatá, donde fue encontrado con una adolescente de 16 años, a la que afirmó y dijo él en su momento es su hija adoptiva. Datos del celular también del abogado muestran esas imágenes y los videos de esa joven que supuestamente era su hija adoptada, desnuda, sugiriendo un posible abuso. Todo eso se encontró en su teléfono. La hermana del inculpado denunció que su hermano abusó de ella también durante 13 años. Una locura. Desde los 7 hasta los 20 años, con amenazas, manipulación. En el año 2016 llevó a vivir con él a una niña de 12 años. Dios mío. No, de terror. Y este abogado, cuyo nombre no se dice por una cuestión formal, nomás procesal, porque... No, la verdad que no sé por qué en este caso, ¿verdad? No se señala el nombre porque las víctimas son menores de edad, desconocidas. En este caso, sí, concretamente la hermana que hace la denuncia. La hermana que hace la denuncia de abuso. Qué grave. Fíjate los años de abuso que sufrió esta ella y menor después de edad. Pero la gente no veía alrededor. Bueno, cuando llevó a una de 12 años, por ejemplo, bueno, llevaron a todos estos que estamos hablando, estos temas, estos hechos, llevaron a la apertura de varias causas judiciales que fueron unificadas con por la principal, ¿verdad? Por delitos de, no es ya pornografía infantil, decíamos, contra este abogado. Abuso sexual por medios telemáticos. Así es. Bueno, le decíamos en estos días que estaba el llamado para un nuevo concurso de oposición para miles de docentes realmente a nivel país. ¿Recuerdan aquel fiasco con el examen anterior? Un fracaso, la cantidad de aplazados que registró, la cantidad de denuncias de fraude también. Y bueno, la primera etapa de este concurso público para la conformación del famoso Banco de Datos de Educadores Elegibles se llevó a cabo en todo el país. Ya han rendido, digamos, el primer examen escrito. 13.800 docentes inscriptos para rendir a nivel país. Esto tiene un calendario, estábamos señalando ese calendario días atrás. Este examen sí se cumplió para Capital, Central y otras zonas y va a ir avanzando a lo largo de los próximos días. En Capital, por ejemplo, de la cantidad de inscriptos hubo un 85% de participación, porque al final algunos se inscriben, pero después no están muy... no se presentan, no están muy decididos. Muchos motivos, supongo, muchos motivos que se pueden alegar. Y vamos a ver después los resultados. Creo que hoy ya podemos atender incluso ese resultado, porque un examen escrito que se corrige con un dispositivo electrónico, una computadora. Y sí, más todavía si es selección múltiple y ese tipo de cosas. Así es. Más rápido. Ellos tienen unas competencias de conocimientos generales a lo que corresponden en cuanto a normativas, leyes y estudios de casos que ellos van a ir pasando dentro de las aulas. A más de ello, de acuerdo al perfil, ellos pudieron inscribirse por niveles. Si tenemos profesores del nivel inicial, profesores de educación escolar básica, primero, segundo ciclo, y profesores de tercer ciclo y educación media. Entonces, luego pasado de los ítems de información general, ellos tienen lo que es específico del nivel. Entonces también pudieron pasar en estos ítems también, cada uno de acuerdo al perfil que tiene. Bien, difícil, no tan difícil, pero bien, estamos ahí. Estudiamos bastante, pero se puede, o sea, estuvo tranquilo. Gracias a Dios, súper bien. Muy confiada de que voy a pasar. Casi me ganó los nervios, pero a Dios gracias y con mucha confianza hice lo que pude. Creo que pasé. ¿Te sentiste nerviosa? La verdad que no. Estuve súper tranquila. Bueno, tenemos más datos de esta autopsia practicada el día de ayer también.
Después del caso de Melania, efectivamente ingresó también para este estudio concretamente este bebé, un recién nacido que había fallecido durante el parto en el Hospital San Pablo. Ahí, por supuesto, estuvo con toda su familia y allegados. Los padres acusan a los profesionales de una posible mala praxis en el hospital, ya que aseguran que la madre estaba en buen estado previo al nacimiento. El padre denuncia que encontraron una herida en la cabeza de su hijo y la autopsia se llevó a cabo en la morgue judicial de Asunción. Terminó la autopsia y ya me dio el doctor un resultado preliminar. Y según el resultado preliminar, el bebé no nació vivo. Ya la panza de su mamá ya falleció. No, se tardaron mucho tiempo. Se había hecho antes de la cesárea. Se tardaron muchísimo. Se debía haber hecho. ¿Eso te dijo también el médico? Sí, me dijo también que ya fue tarde y que se tenía que haber hecho antes. Yo verifiqué también con el forense y es una lesión superficial, no tan grave, digamos, que le pueda causar la muerte. Pero sí que el bebé no nació vivo. Ya se pasó toda su hora. Ahora, por ejemplo, tenemos un resultado preliminar que lo único que sabemos es que el bebé no nació vivo, ¿verdad? Ahora sí, después de 45 días, según el acta, después de 45 días va a haber el resultado final, digamos, para determinar las causas de muerte. No podemos determinar el tiempo, ¿verdad? Pero ella entró en la sala de parto, por ejemplo, a la 1:30 de la madrugada de la fecha 22 de julio. Y a las 10 de la mañana, imagínate, y cuántas horas ya pasó. Ahora, a las 10 de la mañana recién me informaron que su dilatación llegó apenas en 8 horas. Y que mi señora le pedía que le haga ya cesárea porque ya no aguantaba más. Pero la respuesta de la doctora fue que era temprano todavía para anticipar eso. Nació sin signo de vida según los estudios realizados que se pueda dar a conocer ya, ¿verdad? Y después de 45 días, así como he dicho, vamos a tener el resultado final, vamos a decirle. Vamos a seguir haciendo el seguimiento correspondiente. Esperemos que la Fiscalía continúe con su investigación para determinar si hubo responsabilidad penal o negligencia del personal del Hospital San Pablo, porque falleció durante el trabajo de parto, así como reza nuestro Zócalo. Pero ¿por qué se produjo el deceso del bebé? ¿Por qué se tardaron minutos y horas vitales seguramente? Para practicar una cesárea. Para practicar una cesárea. Justamente para eso está la cesárea. Claro. Entonces, está en manos de la Fiscalía ahora proseguir con la investigación. Y él, también le dijeron que en 45 días va a haber datos concretos, o sea, completos. Resultado final. Esto que le dieron es preliminar. Preliminar. Pero murió antes de nacer. Es así. Y vamos al ámbito legislativo, tal como se estuvo también anticipando. Ayer se dio el juramento de don Alfonso Noria Duarte. Es el acto formal, protocolar que estuvo a cargo del presidente del Senado y el juramento, el famoso sí juro. Ex gobernador de Canindeyú juró como nuevo senador, reemplaza a don Gustavo Leite, quien fue designado como embajador ante los Estados Unidos. Y se resalta de vuelta que Noria Duarte fue denunciado en su momento por presunto enriquecimiento ilícito y declaración falsa, la causa que está paralizada allí desde el 2015. Él evitó responder preguntas a la prensa. Esto se dio ayer, ahí está su cartel de identificación, senador de la Nación. Bueno, les anticipábamos un trabajador de plataforma que opera con su motocicleta. Denunció finalmente a su pasajero que aparentemente lo quiso asaltar. Él pidió el servicio, abordó en Asunción y el destino era zona sur de Fernando de la Mora. Pero al llegar al sitio, el pasajero lo habría intimado exigiéndole la entrega de su dinero y de la billetera inclusive. Se constató luego de la verificación, hubo también intervención vecinal, que ahora ya detenido contaba, luego había sido con orden de captura. Los detalles.
Así mismo, el sistema radial lanzó una denuncia sobre un supuesto hecho de robo a un conductor de bol. Acudimos al lugar y sabemos la víctima, quien tenía ya detenido con un grupo de vecinos a una persona con orden de captura. Evidentemente estaba con rasgos de que habíamos forcejeado. Momento en el que le consultamos al conductor lo que había ocurrido y manifestó de que en zona Asunción subió una persona y zona Sur en La Mora, al bajarse el supuesto pasajero, le intimó a que le entre su teléfono y su billetera. Y no tenía ni una arma blanca ni arma de fuego, pero manifiesta la víctima de que en el momento del hecho el supuesto autor le amenazó todo la cintura que tenía un arma de fuego. Es una persona con orden de captura pendiente. También está acá el juzgado y también acá la fiscalía. Bueno, hablemos de este militar que está desaparecido desde la zona de Mariano Roque Alonso, por lo menos se denuncia esto. Estamos hablando de Luis Miguel Sarubi, es un militar con paradero desconocido. Ahí vemos algunas imágenes que fueron captadas por circuito cerrado mientras él estaba en vía pública. Sus familiares comenzaron su búsqueda cuando fueron informados que no se presentó a un examen para su ascenso y para el cual ya llevaba tiempo preparándose, así que realmente sospechoso. Llama la atención. Apelan a la solidaridad de la ciudadanía para cualquier dato que puedan aportar. Y si tienen una información, lo que piden es que se comuniquen a estos números, este número concreto. Bueno, hay dos números, pero les mostramos uno. Si tienen info, 0986 295 245. A ver. 245 y el 0982 que está ahí en pantalla también, el 285-216. Si vieron a Luis Miguel Sarubi, un militar de 28 años, paradero desconocido desde la zona de Mariano Roque Alonso, avisen por favor que sus familiares están desesperados porque realmente es muy sospechoso que él se haya estado preparando para un examen y no se haya presentado. Bueno, estamos a 10 minutos de las 7 de la mañana. Saludamos rápidamente ya esta mañana a Jennifer Villamayor. La compañera está en la sede de la Senat. Jenny, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, don Silvio? ¿Cómo te va? El saludo para Jamie y todos los televidentes. Nos encontramos en la Senat porque tenemos que hablar acerca de un importante operativo que se llevó a cabo el día de ayer en zona de Itaputapunta. Agentes especiales de la Senat detuvieron a uno de los líderes de una de las barras organizadas de Cerro Porteño. Una importante detención e incautaciones varias porque estamos hablando de una estructura criminal que se dedica al tráfico de drogas realmente impresionante. La cantidad de personas que también operan con esta red es realmente impresionante, doctor, y justamente el ministro Jalil Rachid ya nos va a brindar declaraciones acerca de cómo es que llegan hasta este sujeto, ministro, y cuál es su identidad. Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, realmente es un trabajo que tiene ya su tiempo, varios meses de investigación, un desarrollo de inteligencia que se llevó a cabo entre la Dirección de Operaciones Urbanas de la Senat y la agente fiscal antidrogas Pamela Pérez. Una coordinación de trabajo óptima, realmente hay que destacar eso, ese trabajo interinstitucional. Y lo que siempre decimos, estamos apuntando a mejorar nuestras técnicas de investigación y a golpear realmente a estructuras que se dedican, en este caso, al microtráfico a gran escala. Este procedimiento que se llevó a cabo anoche apuntaba a la cabeza de esta estructura. Una estructura que se movía, que tenía un campo de expansión muy amplio, muy grande. Se dedicaban básicamente a la distribución de sustancias ilícitas en más de 40 barrios de Asunción, Gran Asunción y área central. Nosotros estimamos dentro de la investigación que se movían aproximadamente 2.000 personas para la distribución de la sustancia que traficaban. Son más de 40 barrios que eran en donde eran distribuidas estas sustancias, barrios algunos marginales, ¿verdad? Ricardo Brugada, Le Petit, Tacumbú, San Vicente, Fernando Zona Sur, Mariano Roque Alonso, en fin.
el despegue era muy importante y a nosotros nos urgía como Senat y también Ministerio Público operativizar ya este trabajo apuntando a la cabeza de esta estructura que fue plenamente identificada desde un momento, que este señor Cristian Morinio alias La Borda, quien en definitiva fue vinculado como la cabeza de esta organización. El lugar allanado también, ministro, una zona bastante estratégica, puesto que se encuentra cerca de una facultad de zonas bajas, zonas que usted ya mencionaba, también consideradas zonas rojas. Sí, realmente él utilizaba ese inquilinato como centro logístico, ¿verdad? Dentro de lo que era el desarrollo de distribución en los demás barrios. Aparte, él se respaldaba mucho en su carácter de dirigente deportivo, como jefe barra brava, como jefe de la barra brava del Club Cerro Porteño. Entonces también utilizaba un poco ese ropaje de carácter deportivo para vincularse también con otras barras bravas de otros clubes para traficar también, ¿verdad? O sea, él tenía una vinculación directa con dirigente deportivo. No estoy diciendo que la dirigencia deportiva del Club Cerro Porteño sabía a qué se dedicaba esta persona, pero sí utilizaba esa vinculación para también ganar espacio dentro del campo deportivo, ¿verdad? En cuanto al tráfico de drogas, no había rivalidad entonces, porque él igual tenía como socios, por así decirlo, a cabecillas de otras barras organizadas de otros clubes. Correcto. El microtráfico puntualmente en este caso, el microtráfico a gran escala no conoce de ideología política, religiosa, ni de colores, ni de clubes deportivos, ¿verdad? Acá la finalidad de estas estructuras es ganar dinero, ¿verdad? No importa quién sea el que distribuye, ni tampoco importa a quienes apuntan, ¿verdad? Entonces, para nosotros es importante, era una persona que se dedicaba al microtráfico acá en Asunción a gran escala. 2.000 personas también quienes trabajaban. Y mira, 2.000 personas es lo que aproximadamente él movía, y imagínate el mercado del destino final, a cuántas personas aún más afectaba, y los barrios en los cuales él se movía. O sea, estamos hablando de muchísimos barrios en donde él operaba. ¿Las evidencias incautadas? Sí, fueron incautadas ayer en el procedimiento varias evidencias, clorhidrato de cocaína, pasta base, armas, un vehículo, hay muchas evidencias que se incautó. ¿Habrían más personas involucradas quienes también estarían siendo buscadas? En la investigación sí, va a seguir, porque realmente nosotros apuntábamos a golpear a la cabeza de la estructura. A partir de ahora, este es el inicio de la investigación, el inicio de los plazos procesales para el Ministerio Público, porque se va a dar una imputación a partir de este momento, y también la vinculación seguramente a otras personas ya a cargo del Ministerio Público. Siempre nosotros como Senat coayudando asistiendo al Ministerio Público. Te escuchamos, don Silvio. Bueno, saludo al ministro también. Y bueno, esto ya era siempre un secreto a voces, que determinados líderes de barras, realmente su negocio paralelo era esto, ya no quiero hablar de microtráfico, si está abasteciendo a 40 barrios y tenía a su cargo unos 2.000 operadores. Estamos hablando de una importante estructura que movía mucha plata, pero me llama la atención, Jenny, esto para el ministro, la consulta, que en este operativo, al menos visualmente, yo no veo, valga la redundancia, billetes, dinero, o él se manejaba exclusivamente con transacciones, con transferencias, billetera electrónica, en fin. ¿Qué nos dice el ministro al respecto? No, sí, se incautó también, se incautó droga, se incautó un vehículo, armas. Sí. No recuerdo la cantidad de billetes incautados, pero como bien mencionaste, Silvio, estábamos hablando de una persona que se dedica al microtráfico a gran escala. No son aquellos casos en donde encontramos billetes de baja denominación que te indican o te hacen suponer como mínimo que se está dedicando al microtráfico a menor escala. Estamos hablando de una persona que trabajaba en grande ya.
Bueno, ministro, esperemos que la Fiscalía continúe entonces para llegar a los otros miembros de la estructura. Correcto, sí. La investigación es muy grande, Silvio. Es bastante compleja, nos llevó a nosotros meses coordinar nuestra investigación también con la fiscal Pamela Pérez, y esto va a seguir avanzando. Correcto. Un dato no menor también, ministro, es que el detenido figura como uno de los funcionarios en el jurado de enjuiciamiento, ¿puede ser? Yo tengo entendido que figuraba como contratado. No sé si es así o no, ¿verdad? Escapa ya de lo que es nuestra investigación como tal, porque nosotros apuntamos realmente a lo que es la estructura criminal, a la actividad en sí. Y seguramente, ¿verdad? Sea funcionario de donde sea, se van a tomar las medidas correspondientes. Ahí están los detalles que nos brinda el ministro Jalil Rachid acerca de la detención de Cristian Morínigo, alias La Gorda. Correcto, gracias Jenny, gracias ministro. Bueno, en el último momento estábamos hablando recién, Jamie, de este militar que estaba desaparecido y la denuncia la hizo la familia. ¿Hay novedades? Hay novedades al respecto, está el fiscal Itali Corriencia ahí del otro lado, nos atiende gentilmente. Cuéntenos, fiscal, cuáles son los últimos datos con respecto a este militar. Muy buenos días. Muy buenos días, Jamie. Disculpe si me equivoqué el nombre de algunos. Estoy en pleno trabajo y procedimiento en la comisaría de Paraguarí en este momento. Ayer hicimos un equipo de investigación con antisecuestro, la comisaría 10ª Roque Alonso, la comisaría 1 de Paraguarí, la dirección de búsqueda y localización de la comandancia de la Policía Nacional. Me constituí ya a altas horas de la noche acá en la ciudad de Paraguarí, previos trámites y de búsqueda y localización también en Roque Alonso, y efectivamente logramos localizar a nuestra víctima dirigiéndose a la base de la artillería, creo que se llama acá, la que está en Paraguay. Sí, la artillería, correcto. Sí. Ahora, y una patrullera de la comisaría 1 le encontró, nosotros estábamos buscando un hospedaje y siguiendo la señal del celular del mismo. ¿Y en qué condiciones él fue hallado? Excelentes condiciones. Ahora nuestro médico forense acaba de realizar el examen físico del mismo. Está muy bien, está sano y salvo, gracias a Dios, y eso es lo importante. Ahora voy a continuar nuestra línea investigativa para saber qué pasó. ¿Qué pudo decir él? ¿Qué hacía en Paraguarí? Prefiero reservar los datos en la investigación para no truncar los futuros resultados. Mil disculpas por eso, pero la familia ya está al tanto, seguro, ¿verdad? Los primeros que supieron fueron ellos. Ajá. Lo importante es que está bien entonces, pero él, su unidad, ¿cuál es? ¿Dónde él prestaba servicios? Creo que en Roque Alonso, en una unidad de, ¿cómo le dicen? Giraduría o algo así. De la Intendencia. Algo así. Y porque la familia estaba muy preocupada, lógicamente, porque él tenía que concurrir a un examen para su ascenso como militar y no se presentó. Las 5:50 el día de ayer fue la última vez que lo vimos, según las investigaciones en la cámara que hizo la comisaría de 10ª Roque Alonso bajo la dirección mía. Para precisar nomás, doctor, entonces llegan a él haciendo un rastreo de su aparato telefónico, de su celular. Es lo que estábamos haciendo, y también mediante las últimas posiciones de su aparato celular llegamos a alertar a la comisaría de Paraguarí. Desde la noche también ellos y nosotros le estamos rastrillando. Yo personalmente me bajé hospedaje por hospedaje con gente antisecuestro y la división de búsqueda y localización de la comandancia de la Policía Nacional a hacer este rastrillaje. O sea que se activó muy bien el protocolo de seguimiento de investigación. Él fue hallado... No sabía que había un protocolo, digo yo, ¿verdad? Fiscal, para culminar un poco esta parte, ¿él fue hallado en la vía pública o en un hospedaje, decía? No. Fue hallado en la vía pública por una patrullera de la comisaría primera. Ajá. Nosotros nos estábamos concentrando en el área de su celular y ellos en la periferia. Ya. Y bueno... Caminando hacia la artillería. Ya. ¿Cómo sigue todo esto? Y ahora le hicimos una inspección física, está sano y salvo, está bien, no tiene golpes. Él mismo pidió se le haga un examen psicológico, así que vamos a
proceder también a eso. No le veo ni dopado, ni drogado, ni nada, pero para descartar cualquier posibilidad. Claro, claro. Pero me llama la atención que se iba a otra unidad y no a la suya, ¿verdad? Y la más cercana que tenía. Ah, ya. Estamos en Paraguay. Sí, señor. Gracias, fiscal, ¿eh? Pero cuando quiera las órdenes, saludos. Bueno, entonces fue hallado en Paraguarí, estaba yéndose él a la artillería, pero él presta servicio acá en Roque Alonso. Así es. Bueno, tendrá que aclarar, ¿verdad? Bueno, por suerte fue localizado, está bien. Y no, lo que yo le quería nomás decir ahora, que fue positivo el trabajo de investigación. Supongo que hay un patrón de búsqueda, de intervención para estos casos, a partir de ciertas denuncias también de familiares de otros desaparecidos, ¿verdad? De que se tardó, de que esto, que lo otro. En este caso, sin embargo, hubo un trabajo rápido y eficiente. Y acá hizo todo el teléfono celular. Así es. Bueno, y una madre está exigiendo justicia por el fallecimiento de su hijo, concretamente un motociclista de 17 años que perdió la vida de esa manera tan violenta. En la noche del viernes ocurrió esto sobre la calle Carretera de López, una histórica calle, por cierto, en el barrio Embaxió de Lambaré. El mismo circulaba a bordo de una motocicleta junto con un acompañante con dirección a la avenida Cacique Lambaré. El deceso se dio de forma instantánea por ese violento impacto que estamos viendo, que vimos hace un rato, tras ser embestido por un automóvil que habría intentado girar a la izquierda. Fue todo tan rápido realmente. Intentó girar a la izquierda y a gran velocidad. En la ocasión, la madre del fallecido habló pidiendo justicia para su hijo, que según ella era su apoyo en todo sentido, una especie de hijo sostén, el pequeño, bueno, el adolescente de 17 años. Ah, sí, quería entrar a la estación de servicio, parece, el vehículo. No, quería entrar por esa calle del lado izquierdo. Y no sé. Ah, que hay una calle, no es toda la parte de la estación de servicio. No sé si no visualizó al motociclista, algo. Pero a gran velocidad realmente hizo la maniobra súper imprudente. Y el otro con lesiones graves, seguro, el acompañante, porque ambos literalmente volaron y terminaron estrellándose sobre el pavimento, ¿verdad? A ver qué dice la madre. Él se fue, se estaba viniendo de la casa de su novia y ahí fue el accidente. Que él estaba viniendo en su carril y la moto salió al frente de él. Quiero justicia para mi hijo. Yo no camino, no puedo averiguar nada. Quiero que me ayude la prensa para que pueda investigar qué pasó de él, qué fue de él, porque tiene que pagar, porque fue la culpa del automóvil. Mi hijo me llevaba y me traía mi diálisis. Hace 13 años que yo hago diálisis, hace 4 años que no camino más. Y yo estoy sola con mi hija de 13 años. Y ahora se fue de mí, no tengo más por quién valerme. Y quiero que se haga justicia, que pague, no se quede impune, pero yo desde el muchacho no sé nada, el que ocasionó el accidente. Bueno, y cambiamos de tema, hablamos de este procedimiento médico legal que se cumplió ayer desde la media mañana y se extendió varias horas. La autopsia a Melania Montserrat, la niña de 9 años asesinada violentamente en las afueras de su humilde vivienda en la compañía Isla Sacá, distrito de Bellegros, departamento de Cazapá. Imágenes de la intervención policial, el hallazgo de ese par de zapatillas. Lo cierto es que el reporte de la autopsia confirma lo que siempre se venía señalando, la necesidad, la importancia de su práctica, y no como indicaba el fiscal interviniente de que ya no hacía falta porque ya se tenía un reporte de la inspección externa del cuerpo. No, el médico coordinante del equipo, el doctor Pablo Lemir, brindó algunos detalles sumamente importantes de la forma en que ella terminó falleciendo, y también otros datos más escabrosos que él se reservó y dijo que va a brindar su informe respectivo a los investigadores. Los detalles de lo que dejó la autopsia y la causa de muerte principalmente de la pequeña de 11 años.
La niña Melania fallece de el mecanismo involucrado específicamente es una estrangulación. En este caso la variedad involucrada es la estrangulación al lazo, es decir, se utilizó un lazo. La estrangulación implica el uso de la fuerza viva contra el cuello, a diferencia de la ahorcadura, que es sencillamente cuando el cuerpo pende de un lazo que está unido a un punto fijo y es el peso del cuerpo el que tracciona ese lazo. ¿Ya? Hago esta distinción porque en este caso se trató de simular una ahorcadura, ¿ya? Que es diferente a una estrangulación. Probablemente se hizo la persona que estaba traccionando el cuello y el lazo. Lo hace desde un punto superior al plano de la víctima. ¿Qué significaría esto? Que probablemente la víctima estaba o arrodillada o en un plano inferior a la persona. Esa tracción es tal que provoca la elongación de las vértebras cervicales, ¿no? Es decir, la muerte no se produce por una asfixia, sino por una lesión neurológica. Lesión neurológica que finalmente provoca un paro respiratorio, ya con el paso de los minutos. Estando con esa lesión neurológica y estando traccionado el cuello, es arrastrado el cuerpo y es llevado hasta el punto donde finalmente se la encuentra. Y ahí es donde se le quita la ropa inferior y es ahí donde esa ropa inferior se utiliza, el pantalón en este caso, se utiliza como un elemento de sujeción del cuello para simular una ahorcadura. Y tiene lesiones contusas en el rostro, específicamente en el rostro, además de la lesión en el cuello, y incluso en la parte del oído izquierdo, y llegó incluso a tener un pequeño sangrado en el oído izquierdo. Todo el cuello está alargado, por así decirlo, al punto tal que no hay un sostén de la cabeza. No hay un indicio fehaciente de una lesión reciente en vía anal, y hay indicios sí de probable abuso sexual previo en región vaginal. Y esas lesiones del abuso sexual previo, en este caso un himen dilatado, pueden hacer que no se objetive una penetración actual. Bueno, en instantes también todo lo que se vivió ayer a la tardecita a la noche en la zona de Caazapá. Cambiamos de tema, saludamos al viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, don Rubén Maciel. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Saludo a la audiencia. Gracias por atendernos para repasar un poquito de vuelta esas cifras que siempre llaman la atención respecto a nuestra realidad penitenciaria, instituciones, centros penitenciarios que están literalmente rebasados. Casi 20.000 personas privadas de libertad, viceministro. Sí, realmente los números son escandalosos. Estamos superando los 19.500 personas y obviamente considerando los restantes meses del año, probablemente terminaremos el 2025 con 20.000 personas privadas de su libertad. Lo que nos coloca realmente en una posición es bastante complicada considerando la población que tenemos. Efectivamente, y la infraestructura reducida con que se cuenta también. Ahora, de esa cantidad de más de 19.500 ya hoy, muy pocos privados de libertad que han recibido, digamos, la respectiva condena, o sea, por lo menos en esa primera instancia, digo. Sí, efectivamente, de esa población, nada más el 35% es la cantidad de personas que están condenadas y que están cumpliendo sus respectivas penas privativas de libertad. El resto está aún bajo prisión preventiva. Eso significa que sus causas aún no concluyeron, que está pendiente de alguna salida procesal o de ser sometidos a juicio oral. Bueno, eso da la pauta también de la mora judicial. Y a propósito, entiendo que hay un número importante también de privados de libertad que ya están en condiciones, entre comillas, de salir porque han cumplido esos 6 meses de pena mínima eventual y que han incurrido en hechos punibles considerados delitos.
Sí, efectivamente, si nosotros discriminamos los motivos por los cuales las personas están privadas de su libertad, vemos un porcentaje muy importante de personas que están en prisión bajo hechos punibles que son delitos. Y eso para que entienda la ciudadanía, los delitos son aquellos hechos punibles que están castigados con una pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Usualmente en los delitos el marco penal base es de 6 meses. Entonces, ¿qué dice nuestra Constitución? Nuestra Constitución dice que una persona que está bajo prisión preventiva no puede estar más del tiempo mínimo establecido en el hecho por el hecho punible por el cual fue puesto en prisión. En ese contexto, al menos lo que se pudo detectar en los trabajos que hizo la Unidad Especial de Seguimiento Procesal, más de 300 personas ya tenían compurgada su pena. Es decir, estando bajo prisión preventiva, superaron el marco penal mínimo y en ese caso se hicieron las comunicaciones respectivas a los juzgados. Ya se lograron en ese sentido más de 100 libertades, porque lo que tiene que hacer el juez de la causa es revisar la vigencia de esa prisión preventiva y otorgarle una medida alternativa menos gravosa a la prisión o directamente revocar la prisión preventiva cuando ya no se dan los presupuestos. Y ahora si analizamos, ese número otra vez aumenta cuando analizamos los hechos por el cual la persona está privada de su libertad, en los casos de delitos, y vemos muchos casos que son, digamos, bagatelarios, es decir, de poca importancia. Lamentablemente este tipo de hechos son los más frecuentes también y son los hechos que usualmente molesta a la ciudadanía. Entonces también la tendencia es de que en este tipo de casos aplican con mayor frecuencia la prisión preventiva. Lo que nosotros vemos y al menos peticionamos en todas las mesas técnicas con el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensa Pública, es que se le dé en todo caso mayor celeridad en estos casos, porque vemos que muchas de estas personas que están bajo prisión preventiva por delitos, luego egresan del sistema por medidas alternativas al juicio, entiéndase un procedimiento abreviado, incluso criterio de oportunidad, suspensión condicional del procedimiento. Sin embargo, para llegar a eso se demoran 1 año o quizás más para que se le otorgue eso, siendo de que eso también puede ser un requerimiento que pueda hacer desde el momento el Ministerio Público. Entonces se acortaría su estancia dentro del sistema penitenciario y con eso, bueno, reduciría esa presión que nos genera tener a tanta cantidad de personas. Por último, viceministro, agradeciendo su deferencia, ya habrá tomado conocimiento de que la Corte ayer resolvió una suerte de auditoría del expediente de este joven que aparece como el principal sospechoso del crimen de Melania. En esos reportes de funcionarios del Ministerio de Justicia, esos pedidos de informe se va a canalizar también a través de su dependencia. ¿Se está trabajando en ello o no? ¿Perdón? Informe de OTC en relación del informe de criminológico. Para que un juez de ejecución penal pueda otorgar beneficios penitenciarios o pueda hacerle un condenado dentro de las fases penitenciario, tiene que contar con un informe de un organismo técnico que está conformado por varios profesionales. Entonces, esos informes recibimos que... Sí, gracias, viceministro. Estamos con un inconveniente. Vamos a ampliar este aspecto muy importante enseguida. Vamos desde la zona del túnel Semidey con Natanael Cáceres, que tiene toda la información acerca de un accidente ocurrido ahí en la zona. Natanael, contigo. Sí, gracias, Jamie. Es bajando el viaducto Semidey. El túnel está mucho más lejos de donde estamos actualmente. Es el viaducto Semidey el que pasa por encima de la autopista Ñuguazú, la nueva autopista Ñuguazú, por así decirlo, en inmediación del Hospital San Jorge. Esta es la carretera que va ya hacia el Parque Guazú Metropolitano con dirección a Madame Lynch. Una mujer que va al mando de su motocicleta, bueno, se quiso adelantar por la pista mojada, se terminó resbalando al hacer una maniobra porque hay un camión que está varado
al costado de la ruta con la luz de stop. Sin embargo, sabemos que por la oscuridad también de la noche, de la madrugada, no, visiblemente no era tan notable. Intentó esquivar el camión, cae al pavimento por la vista mojada y aparentemente tiene una fractura en el brazo o la clavícula. Esto ocurre ya cerca de las 6 de la mañana, Jamie. Ya pasó más de una hora 20 aproximadamente. Y hasta ahora no está llegando ninguna ambulancia y estamos clamando por la presencia, por lo menos algún bombero voluntario que pueda inmovilizar a esta persona, trasladarla, porque está comenzando a llover, hay un viento, está bajando la temperatura y esta mujer está llorando de dolor aquí tendida en el suelo, no se la puede tocar. No se la puede mover por la lesión que tiene, para no agravar también la situación en la que está. Y es impresionante el tránsito. Llegaron ya temprano los agentes de la PMT, los agentes de la Policía Nacional, le proveyeron ahí de un pilotín, están también sosteniendo un paraguas para que no se moje, pero esta mujer todavía no recibe asistencia y estamos a cuánto, a 2 minutos prácticamente de por ejemplo, el Hospital San Jorge. No sé si hay una compañía de bomberos cercana, a ver si es que nos están viendo y se pueden acercar también a este lugar, pero es impresionante el dolor que está presentando esta mujer y sigue de esta forma. Si bien ya están desviando el tránsito, hay un embotellamiento también muy largo viniendo desde la zona de la Traschaco, del túnel Semidey básicamente, pero clamamos por la presencia de alguna ambulancia más que nada para poder trasladar ya a esta mujer que, bueno, más de una hora está tendida en el pavimento sin recibir ningún tipo de asistencia, aparentemente con una fractura importante ya en la zona del brazo o la clavícula. Estamos viendo realmente es tanta impotencia que estar pidiendo desde hace 1 hora y media. Vemos a la mujer con muchísimo dolor y vemos incluso que los policías de alguna manera intentan ahí salvar un poco el tema con una sombrillita, algo, ¿verdad? Porque está de repente garúa, llovizna también por momentos, pero hace 1 hora y media, Nata. Se llamó a bomberos, todos no están apareciendo, 1 hora y media, rarísimo. A las 6 de la mañana, quizá un poquito antes, ya ocurre este percance de que cae esta mujer de su moto, reitero, porque un camión estaba estacionado al costado de la ruta, señalizado con la luz de stop, ¿verdad? Pero de las 4 básicamente ese camión está allí aparentemente descompuesto también y causó que esta mujer quiera rebasar al camión, cae al pavimento, casi fue arrollada. Hay que destacar también la reacción del conductor que venía atrás, que frenó rápido. Y bueno, ya va más de 1 hora que está ella así en el suelo, llorando de dolor, sin que se le pueda tocar. Apenas se le pudo poner justamente el pilotín encima, Jamie, y no escuchamos todavía ninguna ambulancia, nada. Ya se llamó a los bomberos voluntarios, dice que están saturados, que no hay ambulancia también, así que desconocemos en cuánto tiempo pueda llegar hasta aquí alguien para brindarle una asistencia y creo que alcanzamos a escuchar ya la ambulancia al fin. A ver. También sería importante el nombre de la mujer para alertar quizás a familiares que puedan acercarse también hasta esa zona. Allá a lo lejos. Los familiares son de limpio, ya están realidad. al tanto, ya estaban viniendo, nos comentaron aquí. La realidad es que no se pueden creo que está... Sí, ojalá esta ambulancia sea, ¿verdad?, la que va a asistir a esta persona. Cargadísimo el tránsito, bueno, Nata. Que se puede también. Pero denle lugar a la ambulancia. ¿Verdad? Muy lento el paso. No es fácil también no tener donde maniobrar. Que está varado acá, que el camión que está varado acá obstaculiza todo también, Silvio. Estamos hablando de un tractocamión, básicamente. Sí, granelero. Que está varado y bueno, eso complica más también el paso. Sí, y bueno, y ahí están tratando de que esa ambulancia pueda avanzar. Repito, no es fácil por la cantidad de vehículos también. Está 1 hora pico. Y hay un carril separador ahí de una estructura de hormigón. Pero después de 1 hora y media, son las 7:25, Nata, 1 hora y media después del accidente. Ojalá, como dice Nata, esta sea la ambulancia, ¿verdad? A ver. Sí, está... Con acompañamiento incluso de la PMT. En la cantidad de tránsito que hay, que esta hora es endemoniado el tránsito en esa zona de Mariano Roca Alonso, ingresando acá también
Entonces se vieron obligados a tener una especie de escolta, como para llegar hasta la mujer, pero pasó mucho tiempo realmente, 1 hora. Demasiado tiempo. Y esta es la ambulancia del sistema SEME. Es la ambulancia que pudo llegar y bueno, ahí va a ser la maniobra para la asistencia, entonces el tránsito se interrumpe, literalmente. Gracias, Nata. Bueno, hablábamos hace un rato de esta resolución del Ministerio de Salud y estamos en comunicación con la titular, la doctora María Teresa Barán. Ministra, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Silvio y Jamie. Estoy aquí para responder a las preguntas. Gracias por atendernos. Bueno, para explicar un poquito el alcance de esta resolución que lleva su firma, donde se establece, no sé si es la nueva carga horaria o así nomás lo ya venían trabajando. Si nos explica, ministra, por favor. Sí, en realidad hay una ley que es la ley 7137 del 14 de agosto del 2023 que ya establecía la carga horaria de las 12 horas universales para la dignificación del personal médico. Entonces nosotros, como Ministerio de Salud, también hemos implementado ya estas 12 horas universales en forma gradual, pero hablando con el ministro de Economía, con el equipo económico, nos faltaba prácticamente 1.000 cupos para poder lograr la reivindicación y darle las 12 horas universales a 1.000 médicos que hoy están haciendo 24 horas. Entonces, con esta resolución y con la aprobación del equipo económico, nosotros podemos cumplir con los reclamos hechos ya hace tiempo y que nos comprometimos nosotros también como gobierno poder darle y cumplir con esta ley que establece la carga horaria de las 12 horas universales. Ahora, ministra, o yo entendí mal, ¿se incorporaron entonces 1.000 nuevos médicos para que se llegue a esta posibilidad de cumplir las 12 horas? Sí, nosotros veníamos llevando ya adelante estas 12 horas universales para que no se resienta el servicio. Entonces, con la aprobación del equipo económico liderado por el ministro de Economía, nos dieron los 1.000 cupos que necesitábamos para poder dar ese beneficio a los médicos de las 12 horas universales. ¿Qué significa esto? Había dentro del sistema de salud pública cerca de 1.000 médicos, más o menos, de que estaban haciendo 24 horas. Ahora con esta resolución, estos médicos de 24 horas van a disminuir a 12 horas, va a quedar vacante de cubrir esas 12 horas, entonces eso es lo que nos dieron ahora desde Economía. La posibilidad de poder tener los recursos para poder cubrir esos 1.000 cupos de espacios de 12 horas que vamos a tener que cubrir. Que aquí probablemente va a ser un doble beneficio, porque por un lado el médico va a poder disminuir de 24 horas a 12 horas, pero también va a tener la posibilidad y la opción de tener un segundo vínculo de 12 horas más para poder tener estas coberturas que vamos a tener a nivel nacional. Y es muy importante tener en cuenta que estas 12 horas universales es para todos los médicos del sistema de salud pública, médicos contratados o médicos nombrados, médicos que están en las unidades de salud de la familia o médicos que están en los hospitales especializados en una terapia intensiva. Y de mi parte, al menos, una última consulta, ministra. ¿Y hasta cuántos vínculos y cuánto representa eso en ingresos cada vínculo y hasta cuántos vínculos puede tener el profesional de blanco? En realidad, el profesional del blanco puede tener hasta 4 vínculos en total, pero solamente 3 con el ministerio, o 2 con el ministerio y 2 con el IPS, pero 4 en total. Entonces, esto significa que si hay un médico que tiene un solo vínculo con el Ministerio de Salud, a través de esta disminución de la carga horaria, le vamos a poder contratar con un segundo o un tercer vínculo. O sea que los médicos van a poder hacer hasta un total de 36 horas semanales con esta carga horaria, y el salario de un médico contratado es de 5 millones y de un médico nombrado es de 5.400.000 guaraníes.
Ministra, dos consultas. ¿Empieza a regir a partir ya de ahora IT, como se dice normalmente, o va a ir de manera escalonada esto? Y por otro lado, también el sector enfermería hace el mismo pedido. Sí, en realidad esto ya va a depender básicamente de cada jefe de recursos humanos de cada hospital. Nosotros tenemos bien identificado la cantidad y dónde están, y acá la idea es de que no se resienta el servicio. Entonces hoy con esto vamos a poder tener los recursos para poder cumplir eso, y ya va a depender de cada director de hospital de que podamos tener lo antes posible las coberturas para poder dar este beneficio en forma inmediata. ¿En cuánto tiempo calculan que estará implementado ya entonces? Esto puede hacerse en forma inmediata, inclusive puede hacerse en los siguientes 15 días o un mes. Va a depender mucho de la agilidad de cada director de cada hospital, pero esto es prácticamente inmediato. Y con respecto a los enfermeros que están con el mismo pedido de reivindicación también histórico. Sí, ustedes saben que enfermería tiene su ley. La ley de enfermería dice que deben de cumplir hasta 30 horas semanales. Eso dice la ley, hasta. Entonces nosotros también ya estamos trabajando con los diferentes gremios médicos de enfermería para poder ver si podemos hacer esta disminución de estas 12 horas semanales para las enfermeras, pero tenemos que hacer un trabajo, no nos negamos a no hacer eso, sino que tenemos que trabajar muy bien, porque esto significa también recursos económicos. Claro. Porque al disminuir la carga horaria vamos a necesitar contratar más enfermeras para evitar que no se resientan los servicios, pero también ya estamos trabajando con los diferentes gremios para, en algunos lugares donde se puede implementar esta disminución de la carga horaria, ya lo estamos implementando y lo estamos trabajando, y no descartamos que podamos seguir trabajando, porque lo que nosotros buscamos es justamente que dentro del sistema de salud podamos darle estas reivindicaciones a todo el personal de salud dentro del ministerio. Y para las personas que son atendidas también, porque un doctor relativamente que descansa puede hacer mejor su trabajo. Claro. Entonces todos estamos beneficiados de alguna u otra manera con esto. De hecho, que eso es lo que buscamos, en realidad, en la dignificación del personal de salud, en este caso de los médicos. Incluso te quiero contar que el día de ayer el presidente firmó un decreto que también modificó una ley. Ustedes saben de que también con los médicos especialistas en terapia intensiva se trabajó una reivindicación, una compensación salarial. Entonces hoy también los médicos que hacen guardia en terapia intensiva y que tienen el título de especialistas en terapia intensiva van a tener una compensación salarial que corresponde a un salario mínimo. O sea, que los médicos que son terapistas, aparte de tener esta disminución de la carga horaria que ya lo tenían, vamos a poder darle una compensación por ser un trabajo riesgoso y de mucha presión el de trabajar en terapia intensiva. Totalmente. Y esto va a ser retroactivo al mes de abril. Pero acá el dato importante es, este beneficio es exclusivamente para médicos especialistas en terapia intensiva y que estén haciendo guardia en una terapia intensiva. Y nos faltan intensivistas, doctora. Y esto también va a fomentar que los médicos opten por hacer la especialidad en terapia intensiva. O sea que es un beneficio demasiado grande e importante que nosotros hoy, como gobierno de Paraguay, estamos buscando de que los médicos elijan las especialidades que el país necesita. Totalmente. Le agradecemos su tiempo. Hay muchísimos temas de que seguir hablando, pero también por el tiempo en televisión y por su tiempo también. Gracias, doctora. No, muchísimas gracias a ustedes. Ministra María Teresa Vara, muchas gracias.
Volvemos al caso bastante triste de esta niña de 11 años brutalmente asesinada en el departamento de Caazapá. Imágenes que nos enviaba ya anoche el equipo periodístico. Juan Salinas ya volvió después de varios días en la zona y fue la compañera Judith Colexa y participó ya de este primer operativo complementario, por decirlo así. Este es un inmueble rural también en la misma zona de Isla Sacá, hasta donde se constituyó la asistente fiscal y una comitiva policial de la zona. Ingresaron las autoridades a la vivienda, no se tenía muchos datos de qué se estaba buscando y después surgieron algunos otros datos. Aparentemente hay otra persona también en la mira y el dato que reveló Jamie la autopsia de ayer da cuenta de que Monse, como la llamaban allí en su comunidad, habría sufrido un segundo abuso y no se descarta que haya venido siendo víctima de abusos reiterados. Repito, eso a partir del reporte forense. Es por ello que no se descarta la participación de alguien más o que haya, por un lado, cometido esos abusos sexuales y que quizás también haya participado del crimen o que realmente sea esa persona la autora del crimen. No sabemos si son una o dos personas, pero esta es la casa del principal sospechoso. No, esta es otra casa. Otra de las casas. Otra casa. Porque habían ido ya a la casa del sospechoso principal y volvieron también otra vez ahí. Pero esta imagen corresponde esa es la asistente fiscal y la policía de la zona. Es que hubo un nuevo procedimiento exactamente en la vivienda del imputado. Y en la vivienda del imputado volvieron otra vez por segunda vez, pero esta vez buscaron calzados, parece. Sí, y vamos ya a esas imágenes del allanamiento a la tarde, porque esto fue lo último. Esto que estamos mostrando es lo último y repito, la sospecha que ya comentaba Judith anoche en el enlace en vivo. Lo de la violación posiblemente reiterada que ella era víctima. Don Silvio, 11 años tenía esta pequeña y fue víctima. Le sacaron la inocencia desde tan temprana edad, de distintas maneras encima. Fue atentada y violentada de muchas maneras realmente esta pequeña de 11 años. Esto es lo que vos referías, Jamie, el allanamiento que se hizo a la tarde, de vuelta a la misma casa. Y uno se pregunta, desde afuera digo, ¿cómo es que en los procedimientos anteriores ya no incautaron todas las evidencias o los posibles indicios? Estamos hablando de calzados con rastros de barro en la plantilla y ahora se va a someter a análisis químico ese zapato, ese calzado y los restos de barro y se va a comparar con la tierra o el barro en la zona del hallazgo. Y este allanamiento hizo ya la otra fiscal que fue incorporada a la causa. Arrastrado en el cuerpo, se habla también de eso, don Silvio. No, es que se habla, el forense confirmó ayer. El forense, pero el montaje también de que quiera parecerse a una especie de suicidio que no daba por la escena en sí, ¿verdad? Que le hayan estrangulado. Hasta, el término no es el correcto, pero hasta desnucarle. Sí. Porque ayer también Lemir decía, sí, es algo parecido, pero en realidad el cuello se quedó elongado. ¿Desde dónde? O sea, desde una posición superior, decía. O sea, era una persona con fuerza que le enlazó algo al cuello y después quiso simular que ella se suicidó, se ahorcó con su pantalón. O sea, a eso llegamos. Sí, no, es las aristas que va tomando el caso. No sé si hay notas de ayer sobre estos procedimientos. El juez Claudio Villalba, porque también se agrega otro elemento. Claudio Villalba es el juez que decretó la prisión. Anoche fue remitido de vuelta a Villarrica este joven. Ya está bajo prisión preventiva. Y recién ayer también se hizo una inspección corporal acorde al trabajo investigativo fiscal al sospechoso. Fue objeto de una inspección corporal, la forense detectó algunas lesiones en el cuerpo, pero no se descarta que hayan sido producto también de su trabajo como cortador de plantas de caña dulce. O sea, hay mucho que seguir investigando. Lo que decía el juez al respecto. En realidad, lo que estamos haciendo son anticipos de pruebas, ¿verdad? Ahora acabamos de terminar un pedido de la agente fiscal de extracción de fluidos
uñas y un examen corporal completo, ¿verdad? Por eso es que nos pasamos a una oficina de la enfermería acá del Poder Judicial. Bueno, parte de lo que declaraba el juez, y vamos a estar muy pendientes del avance de la investigación fiscal, porque ayer ya se hizo el sepelio, se dio el dolorosísimo último adiós a la pequeña y el reclamo vehemente de la madre, principalmente al propio presidente de la República. Vamos a estar mejor, Erea, que yo baré. Hagan baecha la de pueblo, hijina. Baecha, presidente, hijina, la de pueblo. Maimina. Maimina, Pepe, a lo mejor le seguíamos a hijina, curi. Maimina, cuando amo pa hoy. Amo pa yuta, ya, hijina, presidente. Y vamos a estar mejor. De esta manera había sido pender ereo guareupea, había sido de peanara, la de yupi pepe, mediante mare yupi para y me javejina. Mediante cuaco pueblo ya coape. Mediante upea Santiago, porque nadie me mandé presidente. Juan están de Santiago porque de Peteñor y Chaguante ahí. Mediante ore, mediante lo y me agüe coape. De la y me coangamos y te duate. Ore rupi. Ante le agradece jao orebe. Maimi, si se peitere y ley mango oye maera. O ya aprobado de todas formas. Pegraba por aquí. Porque hay potaja. Es directamente Jope presidente Pepe. Directamente Santiago Peña Penguarajo Cochejaya. Anda y potaja va a vete oye escapar pendeje, por favor. Entonces ya aprobar la ley cadena perpetua a todos los asesinos. Y pena de muerte a aquellas personas que actúan de esta manera. En nombre de Melania, de todos los niños y niñas y de cada víctima que ha sufrido la negligencia judicial en Paraguay, exigimos justicia inmediata y ejemplar. Por ello demandamos la separación inmediata de sus cargos de la forense, el juez y el fiscal involucrados en este caso por su notoria inoperancia y negligencia en el cumplimiento de sus deberes. Una investigación transparente y expedita que esclarezca cada detalle de la muerte de Melania Montserrat y que garantice que los responsables paguen por sus crímenes. La revisión profunda de los protocolos de actuación de los operadores de justicia, con el fin de evitar que tragedias como la de Melania se repitan. El fortalecimiento de las leyes de protección a menores y víctimas de abuso, así como el cumplimiento efectivo de las mismas por parte de las autoridades. El dolor por la partida de Melania Montserrat es inmenso, pero su memoria nos impulsa a seguir luchando. No descansaremos hasta que la justicia sea una realidad y no una promesa vacía. Queremos un Paraguay donde la vida de cada ciudadano sea valorada y protegida, donde la justicia actúe con celeridad y transparencia y donde la impunidad no tenga cabida. Ni una víctima más por la inoperancia. Parte del reclamo no solamente de la familia directa de Monse, sino también de toda la comunidad, incluso docentes que acompañaron también a la familia. Ojalá que ese acompañamiento de su comunidad permanezca por un buen tiempo, porque ahora viene lo más difícil, te decía Jamie. Claro, porque estamos hablando de una mamá cabeza de hogar y Monse de alguna manera también era como su brazo derecho porque tiene hermanos pequeños.
ahí en la familia de ella. Entonces sí, va a necesitar el apoyo también, va a seguir necesitando el apoyo emocional y de algo más de toda la comunidad, que le pasen una mano a esta mujer que, bueno, ha pasado por este terrible dolor realmente, porque ahí por las imágenes que estamos viendo. Datos científicos. Ayer la gente que hizo esa autopsia habló del horario posible de la muerte de la pequeña, no así del hallazgo, obviamente. Estamos hablando del posible horario de la muerte, y dijo 13 horas. Nosotros veníamos manejando alrededor de 15 horas porque es el horario en que ella desaparece, o sea, se dan cuenta que ella ya no estaba. Y después dan aviso a la policía cuando la buscan a la tarde, a la tardecita concretamente. Pero el horario de la muerte entonces se habría dado a las 13 horas. Y con datos de circuito cerrado con respecto al sospechoso también hoy van a haber novedades. Don Silvio, con tantos casos de la audiencia, el otro día hablamos cuántas denuncias hay de abuso hacia pequeños. Por día se están presentando 9 denuncias. No, impresionante. Son demasiados. 9 por día. 9 por día, nos decían. La niñez la vez pasada. Sí, 9 por día. Y bueno, ante la propuesta de la posibilidad de aprobar la llamada castración química, esto para abusadores sexuales, esto que se planteó en diputados, también hubo repercusión y generó debate en la Cámara de Senadores. Algunos expresaron su apoyo, otros cuestionan su efectividad y legalidad también. Y bueno, no faltó quien diga que se trata de una iniciativa populista, al igual que el planteamiento de la cadena perpetua. Lo cierto es que para implementar cualquiera de esas medidas drásticas y extremas hay que realizar varias reformas legales. Esto decían precisamente en el ámbito legislativo. Estas personas que cometen estos crímenes no merecen vivir. No merecen vivir y se deberían de pudrir en la cárcel. Pero técnicamente no podemos estar haciendo discursos populistas. Meter la castración, la pena de muerte, es populismo, es tratar de quedar bien con la gente, pero que lo que la gente quiere es que se pare esto. No solamente hacerle la castración química, sino muchas otras cosas más, ¿verdad? Gente, si se le puede llamar gente a monstruos como el asesino de esta niña, realmente no merecen vivir. Me escribía mucha gente, incluso en las redes sociales, me decía jocosamente, pero jocoseriamente, me decía: senador, pero la única solución y vos la oje. Bueno, algunas de las reacciones que se daban ayer en la Cámara de Senadores. Exactamente. Sigan comunicándose con nosotros, el WhatsApp está habilitado. ¿Qué opinan ustedes después de escuchar algunos congresistas acerca del tema castración química con respecto a la cantidad de abusos que son cada vez más, y son muchos, y cada vez vamos encontrando casos más graves, don Silvio? Es así. Qué fuerte la lluvia y sobre todo la granizada en el distrito de Campo 9, en el departamento de Caaguazú. Hablábamos justamente de la probabilidad de caída de granizos en estas zonas bajo aviso meteorológico. Son 11 los departamentos que están en la zona de la tormenta, que está avanzando lentamente. Lluvias, tormentas eléctricas, ráfagas de vientos y la probabilidad de caída de granizo que sí se dio. La probabilidad se convirtió en certeza, ¿verdad? En realidad, fíjense, esto ocurría en Campo 9, Caaguazú. Esperamos que nos envíen más videos, Jamie. 0985-300109, WhatsApp habilitado para comentar sobre el caso castración química, que hay muchas personas que están comentando sobre esto. Ajá. Y también habilitado para saber cómo están amaneciendo distintas zonas, departamentos de la República del Paraguay, ciudades, pueblos. Envíennos su amanecer, que está bastante complicado por lo que vemos en algunas zonas, con una copiosa lluvia. Lluvia, otro inmueble en la zona de Campo 9, se ven los destellos, los relámpagos de las tormentas eléctricas. Pero la cantidad de granizo que vimos recién, sí, no, impresionante era.
Bueno, ahí está WhatsApp habilitado. Hay algunos lugares donde está amaneciendo lindo, como vemos ahí en la zona de Liberación, ¿es verdad? Sí. Sí, Distrito de Liberación. Distrito antes, Cruce Liberación. Así mismo. Ex Cruce. Ahí está, más imágenes todavía. Tienen que decirnos desde dónde es también. Sí. Así, de paso saludamos a su localidad zona, y nosotros sabemos también dónde está complicado el tema o está amaneciendo bonito, por ejemplo. Bueno, acá bastante nublado. Ahí Potaité parece, en cualquier momento. ¿Hay amenazo? Lapacho. A ver, Lapacho dice ahí. Vos sabés que ese es el tema de la lluvia de hoy. Se va a echar todas las flores, hermosas flores. No, ¿verdad? Sí, no, ya. Con Pero el todavía viento y con la lluvia. El rosa es el que está con rosa, todo. sí. Cuando ya salga el amarillo o para el invierno. Cuenta la leyenda. Bueno, y reiteramos este trágico suceso que ocurría en el barrio Vacío de Lambaré, en un tramo de la avenida Carretera López, donde un joven motociclista perdió la vida de manera violenta. Su acompañante también sufrió lesiones muy importantes. Ese vehículo que venía por su carril, le iba a hacer el giro a la izquierda. No sé qué pasó realmente, si no visualizó al motociclista que venía en sentido contrario, con la luz encendida, y se da esa violentísima colisión. Ambas víctimas caen sobre el pavimento y es el motociclista que fallece. 17 años de edad tenía el joven. Era el sostén de su madre principalmente, que también estaba quejada de varios problemas de salud. Y bueno, ella clama justicia, que la persona responsable se haga cargo de la situación. Y realmente ella quedó muy afectada, lógicamente. Esa es otra cámara de la estación de servicio, fíjense, impresionante. Y hay otra imagen aún más fuerte, más impactante, digo, donde se visualiza a ambos ocupantes de la moto tras el impacto, literalmente volando, y después caen, se estrellan sobre el pavimento. Terrible, fíjense, impresionante. Hablamos con la madre, repasamos de vuelta. Ella se llama Claudelina Larramendia. Él se fue, se estaba viniendo de la casa de su novia y ahí fue el accidente. Que él estaba viniendo en su carril y la moto salió al frente de él. Quiero justicia para mi hijo. Yo no camino, no puedo averiguar nada. Quiero que me ayude la prensa para que pueda investigar qué pasó de él, qué fue de él, porque tiene que pagar, porque fue la culpa del automóvil. Mi hijo me llevaba y me traía mi diálisis. Hace 13 años que yo hago diálisis, hace 4 años que no camino más. Y yo estoy sola con mi hija de 13 años. Y ahora se fue de mí, no tengo más por qué valerme. Y quiero que se haga justicia, que pague, no se quede impune, pero yo desde el muchacho no sé nada, el que ocasionó el accidente. Ocho 10 de la mañana, señoras y señores, y ya establecemos contacto con Natanael Cáceres, que está desde el Comando del Ejército Paraguayo, porque hoy 24 de julio es Día del Ejército Paraguayo. Vamos contigo, Nata. Sí, muchas gracias. Efectivamente, hoy se celebra aquí un acto conmemorativo por el Día del Ejército Paraguayo, por cuestiones climáticas, por la lluvia también que se vino ahora con mucha fuerza. Se previó también realizarlo aquí en el Polideportivo 14 de mayo del Comando del Ejército. Recordemos que esta actividad es encabezada por el presidente de la República, en su carácter ya de comandante en jefe de la Fuerza Armada de la Nación, Santiago Peña, a quien ya lo vemos también en la gradería, acompañado de Raúl Latorre, también el ministro de Defensa. Lo vemos también que está allí Nicanor Duarte Frutos, y también estará a cargo las palabras alusivas por esta ocasión del comandante del Ejército, el general de Ejército Manuel Rodríguez. De esta forma entonces está comenzando el acto.
Si les parece, vamos a escuchar, creo que ahora harán la entonación del himno nacional. Bueno, en este momento vemos que allí el comandante del ejército, el general Manuel Rodríguez, se presenta ante el presidente de la República y solicita el permiso correspondiente para dar inicio a esta actividad y a este acto conmemorativo por el Día del Ejército Paraguayo. Bueno, veíamos también los integrantes justamente del ejército saludando ya al presidente de la República y a las autoridades presentes que están justamente aquí participando de este acto. Vamos a volver en cualquier momento desde la sede del Comando del Ejército, la formación, el saludo al comandante en jefe y se inicia ese acto protocolar. Gracias, Nata. Hasta luego. Sí. Bueno, volvemos a hablar de este detenido ayer anoche por parte de la Senat y que se erigía como jefe de la barra brava La Plaza de Cerro Porteño, alias La Gorda, Cristian Morínigo Ojeda. Esa fotografía, bueno, en fin, así aparece él en las redes sociales, publicando ciertos vínculos también. Claro, va a aparecer con muchos dirigentes Sí. y todo también si es jefe de barra. Así mismo, pero el ministro... Era algo más. Claro, el ministro nos decía que tenía bajo su administración y su territorio, entre comillas, unos 40 barrios y a su cargo unos 2.000 operarios. Pero como decías, hay más, porque ya tenemos la documentación oficial respecto a Cristian Morínigo Ojeda. Era nomás funcionario del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Del GEM, Sí. nada más y nada menos. Cristian Rafael Morínigo Ojeda, alias La Gorda. ¿Qué hace acá? Tiene un nivel secundario, grado académico, ya veo ahí. Sí. Después hay algunos datos protegidos, en fin. Podemos avanzar un poquito de... Es del 85, a ver, eso. Dorecoya Embaeve no Cargo. declaró un peso, ¿verdad? Ahí está su cargo. Cargo, sí. Ahí está, contratado, categoría X14. Ah, es Ujier. Es Ujier. Ah, mira, ocho. O es estudiante de Derecho, es abogado también. Bueno, lo cierto es que en Dorecoya Embaeve, según su declaración jurada, Y el hecho de llevar de acá para allá también le servía un poco para... Claro, ahí están los ingresos, su salario. 4 millones de guaraníes él percibía como contratado y ahí como redondea sus gastos. O sea que él paga en alimentación 1 millón, en servicios básicos 1.200.000, educación 1 millón, después 500.000 y 300.000 y con eso redondeamos los 4 millones. Así hacemos redondo. Que balancee todo. Sí, justito, él no gasta en salida. Evidentemente tenía otros ingresos mucho más significativos. Eso te digo, ¿verdad? Esto de ser ujier, pues vos llevas las cosas de un lado a otro. Claro. Y le sirve también para el negocio extra, entre paréntesis, comillas y todo subrayado que tenía. ¿Quién lo llevó al jurado, Mala y Caballú? Es la pregunta que surge. A Cristian Rafael Morínigo Ojeda, ¿participó de algún concurso para ser contratado? Esta declaración que presentó él en febrero formaba parte de su proceso para la renovación de su contrato. Ya. A ver, ahí está. Son los documentos que estamos mostrando. Que tiene que ver con su situación, digamos, pero sería bueno, seguramente vamos a saber ya hoy. Hoy tenemos que saber, ¿verdad? ¿Quién es el que le llevó? Porque ahí con entrarnos así nomás. Me imagino, ¿verdad? No. Estamos hablando del jurado de enjuiciamiento de magistrados, él con un nivel secundario, gana 4 millones de guaraníes trabajando entre comillas o paréntesis también de ujier. Y hay que ver que si cumplía algún horario, si hay registro, en fin. Si marcó alguna vez. Hay que decir que el jurado es un rejuntado de varios sectores. No, pero en serio, ahí tenés
Representante de la Corte. Jefe de Barra Brava. No, digo nomás de cómo se compone Sí, el ya jurado. sé. Representante de la Corte, representante de diputados, representante del Senado, representante del Consejo de la Magistratura. El Congreso ya dijiste. Del gremio de abogados, sí, diputados y Senado. Sí. Bueno, entonces, ¿de qué sector vino el padrinazgo para su ingreso? O que nos demuestre si fue producto de un concurso. Por eso él está ahí. Lo cierto es que se le incautó, por ejemplo, esta importante arma poderosa 9 milímetros, una pistola. Y estos datos del padrón que nos da Derlis también, ¿es Sí, claro. afiliado? Sí, seguro. Seguro que sí. Es Colorado. ¿Para qué vamos ¿qué otra cosa? Sí, afiliado. De la seccional 21. Así es. ¿Y esa seccional es ¿en qué zona está? Asunción, dice, capital. Sí, pero bueno, es un grupo familiar bastante importante. Ya. Así es. Bueno. Barra eh, Brava y también se encontró todo esto que estamos viendo en estas imágenes. Bueno, y tenemos que seguir hablando también de los robacables, muchos de ellos jóvenes bajo adicción. Las cámaras de circuito cerrado ahí de la cuadra del vecindario. Uy, nada, amigo. Kilómetro 20 Capiatá y la gente ya te pregunta, ¿ruta 1 o ruta 2? Espera. Ruta 2 me dicen. ¿Y qué busca allí? No, ya no se me diga puso que va a romper ese... Se puso la capucha guau para que no le pille. Ah, no. Sí, a un cartel. Ay, a ella. ¿Cómo se arriesga, Dios mío? No, al toque ahí. Impresionante. En cuestión de minutos. Y después ya le saca el cobre. Y ya el vecindario queda sin algún servicio. Ahí está. Porque al arrancar ese tramo del cable, ahí sale corriendo ahí. Al principio solamente se apagó este cartel. Después, cuando terminó de arrancar todo, se apagó todo. Eso genera serios daños, porque de repente el hecho de sacar el cable del tendido telefónico, esta madrugada fue. O que por una bella de la gente. 3 menos cuarto, 3 menos 10 de la mañana. Ya no tenemos más cables ni siquiera para la energía eléctrica. Vos sabés que cómo chipea. Para el ¿Tiene algún conocimiento, Pico, de electricidad o se arriesga nomás? Se arriesga, más que obvio que se arriesga luego, porque así directamente y ni siquiera nada en la mano. Nosotros pues para manipular la electricidad nuestro buscapolo, ¿verdad? Y ahí tenés este muchacho que arranca y deja a oscuras nomás a toda una cuadra. Ocurrió entonces Capiatá, kilómetro 20, ruta 2, esta madrugada. Ay, ya no hay más ni teléfonos de línea baja, nada por estos. Desde Yegros, Cazapá, la periodista Judith Colexa está con toda la información del seguimiento del caso Melania Montserrat. Judith, contigo. Jamie, ¿cómo estás? Saludos a todos los televidentes de C9N. Así es, le estamos dando seguimiento desde ayer. Continuación ya del trabajo de nuestro compañero Juan Salinas, referente a la investigación por el crimen de Melania, esta niña de 12 años que resulta ser víctima en toda esta historia. Y vamos a enfocarnos exclusivamente ya en la parte investigativa, pero principalmente en el resultado de los trabajos científicos realizados y cuyos resultados, por cierto, fueron develados en las últimas horas, principalmente lo de la autopsia, que fue fundamental, si bien en principio hubo una resistencia por parte de la Fiscalía a estas alturas, mediante ese resultado, incluso la Fiscalía, la Policía pueden tener un nuevo indicio a mano que lleva a entender que existen otras responsabilidades incluso en torno a lo ocurrido. No podríamos decir si en el crimen directamente, pero sí en otros hechos de abuso de los cuales fue víctima esta niña de 12 años, que recordemos que desde a sus 8 años ella fue inicialmente víctima por parte de su propio tío, Marcelo Jiménez, 24 años, que es el principal sospechoso en este crimen. Sin embargo, hay antecedentes en torno a eso que ya veníamos justamente informando, pero para que se pueda entender, vamos a ir puntualizando. En el año 2022, él termina siendo condenado por ese primer caso de abuso sexual donde se produjo aquí, justamente en la colonia Isla Sacada del distrito Fulgencio Yegros, en la propia vivienda de Melania. Él fue condenado a 4 años de cárcel por ese hecho. El abuso sexual consistió en un manoseo. En esa inspección física que se le hizo a Melania se pudo corroborar que no existió rotura de himen en esa ocasión. Fue recluido Marcelo, cumplió con esa condena, si bien le dieron libertad condicional. En ese transcurso que él estuvo preso, aparentemente Melania sufrió otros hechos de abusos sexuales
dentro del entorno. Y esto se pudo constatar mediante la realización de la autopsia, que según Lemir se pudo corroborar la rotura del himen, pero de larga data. Recordar que en este crimen no se produjo el abuso sexual, por lo que allí salta otro posible sospechoso, ya sea implicado en el asesinato o en los otros hechos de abuso que pudieron haber quedado impune, Jamie, si es que no se llevaba a cabo la realización de la autopsia, porque en el lugar donde hicieron de manera preliminar no saltó esta información, simplemente dijeron que no fue víctima de abuso sexual, iban prácticamente a cerrar el caso de esa manera, entregar el cuerpo a la familia y enterrar los restos de Melania, sin saberse que había otros responsables por los otros hechos de abuso. O sea que desde sus 8 años esta niña vino sufriendo abuso sexual de manera sistemática, y es por eso que el Emir en esta conferencia que daba de manera muy respetuosa y limitada, justamente por respeto a la niña, mencionaba de larga data. O sea que para que podamos entendernos, Jamie, la manera en que ella sufrió esta serie de abusos dentro de su propio entorno da a entender que prácticamente ella tenía una vida sexual activa. Eso es lo que no se pudo decir de manera directa, pero es importante acá revelar todos los detalles, porque a medida que nosotros vamos conociendo más datos dentro de la investigación, nos sorprendemos con todo lo que envuelve. Ella estaba en un entorno de vulnerabilidad, expuesta a personas que la tenían allí a la mano y abusaban constantemente de ella, y eso es lo que se tiene que esclarecer en las próximas horas, y veremos si es que este caso no toma un giro inesperado. Con eso no decimos que Marcelo no tenga una posible implicancia, pero podrían existir más personas responsables en torno al crimen y a otros hechos de abusos que sufrió Melania hasta sus 12 años. Y eso denota también, Judith, los procedimientos que se hicieron ya el día de ayer, entrada a la noche, en varias viviendas concretamente, ¿verdad? No, es impresionante. ¿Alguien puede violentar tanto a una pequeña? Bueno, este es el caso realmente. Violentada desde larga data. Le sacaron la inocencia desde hace muchísimo tiempo realmente. Ahora, los procedimientos... Perdón, sí. y nada de esto se iba a revelar, Sí, no sé. Judith, televidente, si no se practicaba la autopsia, por ejemplo. Que casi no se practica, si era por el primer grupo. Eso me parece muy importante enfocar, Silvio. Yo creo que hay que tomar medidas también al respecto, porque tomaron prácticamente a la ligera un crimen gravísimo y que pudo haber dejado impune al responsable de otros hechos de abuso que sufrió Melania dentro del entorno. Y las estadísticas de la propia Fiscalía son bastante claras cuando hacen un análisis referente a los abusos sexuales en niños, que en la mayoría de los casos se dan dentro del entorno familiar, y más aún si es que hablamos de zonas rurales. Y todo se dio en un radio de 500 metros, Silvio, Jamie, para que tengan una idea. El primer episodio de abuso, el crimen y los otros hechos de abuso que ahora mediante la autopsia se pudieron conocer. Realmente. Y entiendo siempre en el marco de la investigación también que ya prestó declaración testimonial el patrón de Marcelo Jiménez Duarte, el hasta hoy único detenido y ya en prisión. Y ojo con lo que declaró el patrón, de que este joven sí estuvo ese día en su lugar de trabajo, pero recién después de las 4 de la tarde. Este es un dato sumamente importante, Judith. Bastante importante. Esto podría, por supuesto, también conducir a la investigación hacia otra hipótesis, porque él entró en muchas contradicciones. Por eso volvieron otra vez a la casa en las últimas horas a un segundo allanamiento. Incautaron celulares, 2 celulares específicamente, así como también calzados del mismo. Volvieron a constituirse en la casa de testigos para poder documentar sus versiones, porque hay nuevos datos. Podría darse un giro. Sí. Podría conocerse más responsables. No sabemos si es que esto lo termina desligando de esta causa Marcelo, o podríamos estar hablando de varios implicados. Vamos a reservarnos nosotros, por supuesto, seguir acompañando de cerca, pero sí lo que podemos decir es bastante escabroso todo lo que envuelve este caso, Silvio. Ella también estuvo bastante vulnerable, la dejaron sola prácticamente en ese sentido, sufrir toda esta serie de abusos. Así es que veremos si es que, aparte de las responsabilidades referentes al abuso, a los abusos y al crimen, existirían también otras responsabilidades en torno a la seguridad de la niña. Judith, y los horarios son demasiado importantes acá, porque ayer se marcaba como horario, de acuerdo a la autopsia que hicieron, horario de
muerte al menos a las 13 horas. Este joven, según, bueno, el empleador dice, después de las 16 horas apareció. La madre dijo que a la siesta él durmió en su casa y que hizo una siesta ahí hasta casi las 3 de la tarde. La madre de Melania Montserrat, ¿a qué hora salió de la casa? ¿Quién fue el último que le vio con vida a esta pequeña de 11 años? Muchas preguntas que, cotejando con los horarios, van a ser sumamente importantes, Judith. Lo que me parece importante mencionar acá, de acuerdo justamente a los propios datos que estás tirando vos, Jamie, no se trató de algo fortuito. Esperaron que la mamá se vaya a su lugar de trabajo. No es que la niña se fue a buscar, la llevaron prácticamente, porque era una persona conocida dentro del entorno. Con eso ya les digo mucho. Sí. Ahora, habría que ver si hizo una sola persona o estuvieron dos, qué vínculo tienen con la niña. Todo eso se podría dar a conocer hoy, así que les pedimos, le decimos a nuestros televidentes que estén atentos a nuestro servicio informativo porque posiblemente haya novedades en el transcurso de esta jornada. Así es, Judith, permanente comunicación contigo y con Jorge Paredes allí desde esa zona. Saludos. Muchas gracias. Saludos. Esta información de último momento, imagen del ciudadano uruguayo Federico Santoro Vasallo. Él había sido detenido en su momento en nuestro país, pero terminó siendo extraditado a los Estados Unidos por hechos punibles vinculados al lavado de activos provenientes del tráfico internacional de drogas. Según se señalaba ya en su momento, era el principal lavador de al hasta hoy prófugo Sebastián Marcés. Justamente esa fotografía es bastante reveladora también. Alias Capitán, así lo conocían entre ellos, se conocían así. Llamarle a Capitán. 46 años, estrecho colaborador de Marcet. Se desempeñó como blanqueador directamente del dinero transnacional para las organizaciones de narcotráfico y facilitó el traslado de millones de dólares, Santoro, provenientes del narcotráfico de diversos países, por ejemplo Europa, Sudáfrica, entre otros. Y ojo con la condena, algunos dirán 15 años nomás, brindó datos. Soltó prendas. Delación. Reveló, delación premiada. Premiada. Prácticamente. Porque él pudo haber sido sentenciado a elevadísima condena, ¿verdad? Incluso una pena muy, muy por encima de estos 15 años que le han dado. No sé ya hace cuánto que está privado de su libertad. Todo eso se computa. De paso, ahora hay que protegerlo, entonces. Y estoy seguro que va a ser recluido en una prisión que pueda garantizar también, porque habrá brindado datos muy importantes a la justicia norteamericana. Y sí, así funciona la cosa. Vos cantás, aportás y si corroboramos que es lo que nos diste realmente se ajusta a la realidad y llegamos a esas conexiones, a esos vínculos, entonces te aplicamos una pena relativamente baja. Sí. A 15 años fue condenado Federico Santoro Vasallo por la justicia de los Estados Unidos. Bueno, 8:41, vamos avanzando de a poquito para llegar hasta las 9 y entregar reporte matinal. Pero ya paró la lluvia, es lo que vimos. Sí, ¿no? ya pasó la lluvia. Por el momento. Terminó. No, ya termina. Bueno. Por hoy ya termina. Le puso la firma. Bueno, no, este caso es terrible. No, atención con lo que les vamos a contar ahora. Y mucha atención. O sea, uno como comunicador, como periodista, ni siquiera sabe ya cómo enfocar este tipo de hechos. Estamos hablando de que un hombre, él es empleado de un supermercado, él se llama Julio César Sanabria González, fue condenado por un tribunal de sentencia en un juicio oral a 6 años de cárcel, abuso mediante medios tecnológicos, pornografía relativa a niños y adolescentes. El caso que se comprobó se registró en julio del año 2023. Julio César Sanabria mantuvo una conversación vía mensajería Messenger desde su perfil de Facebook con otra usuaria
cuyo perfil pertenece a una niña en ese entonces con 7 años y ya tenía Facebook habilitado. Tenía las redes sociales habilitadas y podía hablar con una persona mayor con la que compartió no solamente una charla, don Silvio. Claro, entre ambos se mantuvo una conversación de nivel de carácter íntimo sexual, donde el hombre le pide a la niña que le envíe fotos y videos de ella desnuda. 7 años, haciéndole creer que él y ella serían novios. Dios mío. Y están los mensajes muy, muy fuertes. Leo solamente algunos. Seguí en el baño, envíame otro así, pero sin ropa, mi amor. Eso le decía este hombre de 26 años, en ese momento 23, 24 más o menos tenía. Es así. A esta niña de 7 años. Pásame fotos de adentro del baño. Sí, ella se estaba bañando. Y después ella, dentro de su inocencia, por supuesto, se toma otras fotos y le envía, me encanta. Pero no de les frente quiero, bailame más. No les dejamos ser inocentes a los niños con 7 años teniendo redes sociales que están recién posibilitadas o habilitadas para gente más mayor, digamos, Claro. ¿verdad? No solamente mayores de edad. Alguien le habilitó la cuenta. Con anuencia de los padres se puede a partir de los 16, 17 años. En estos casos, alguien le habilitó la cuenta con la edad, variando la edad, claro. Claro, porque te dicen, tenés tantos años y si vos tenés 7 años no te va a dejar abrir la cuenta. ¿Cómo se descubrió este caso mientras mostramos imágenes de referencia, verdad? La madre, que declaró también en este juicio oral, se percató de este hecho en julio de ese año, julio 2023, no hace mucho, cuando le pide el celular a su niña para usarlo y se da cuenta de que había recibido mensajes en el Messenger desde el perfil de Julio César Sanabria. Ella dijo, la mamá en el juicio, que del susto, del shock, no sabía ni cómo actuar, ya que el hombre le había pedido a la niña fotos con ropa y sin ropa, y además que la mujer, la mamá, le conocía al que le envió los mensajes por ser cliente, ella, del supermercado del barrio donde este tipo estaba trabajando. ¡Qué barbaridad, Dios mío! Se pidió 8 años, la fiscalía pidió 8 años, pero finalmente el tribunal resolvió aplicar esa condena de 6 años de prisión. Hace rato ya descuidamos lo más importante de la infancia, que es esa inocencia, don Silvio. Mantener esa inocencia de alguna u otra manera. En este mundo digital, yo sé que hay más, pero en este mundo digital no estamos ni preparados, evidentemente, ni educadores, ni padres, ni sociedad, ni nadie, para todo esto que se vino. Y a todo esto que le estamos contando le agrego este hecho no menos grave. Le condenaron a 6 años. Sí. Pero le concedieron la libertad ambulatoria. ¿Por qué? Porque el famoso de que ya cumplió la pena mínima de 6 meses. Falta con que me digas que es vecino a 2 cuadras y con eso ya cerramos el boliche. Está en libertad este tipo. Sí. Porque hay que esperar que la condena quede firme. Eso pasa por una cámara de apelación, se le recusa al camarista. La corte tiene que confirmar al camarista, lleva su tiempo. Después se puede recurrir otra vez ante la corte. ¿Tendrá tobillera? No menciona eso, pero sí por lo menos su nombre va a figurar ya en el Registro Nacional de Agresores Sexuales de Niños, Niñas y Adolescentes. Pero me preocupa que esté ya libre. ¿Qué situación? Bueno, ampliamos. Recién comentábamos que Federico Santoro Basallo, quien actuaba como gran lavador de la estructura de Sebastián Marcet, dinero del narcotráfico, fue sentenciado a 15 años de prisión. Y este ya es el pronunciamiento oficial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Con ese título, prolífico blanqueador de dinero internacional, condenado a 15 años de prisión.
A ver, ¿qué dice el texto, Jamie? Un lavador de dinero transnacional radicado en Paraguay fue sentenciado hoy a 15 años de prisión. Según documentos judiciales, Federico Ezequiel Santoro Vasallo, alias Capitán, de 46 años, era un estrecho colaborador del uruguayo Sebastián Enrique Marcet Cabrera, de 29 años, quien, según se alega en la acusación, es un narcotraficante transnacional responsable del traslado de toneladas de cocaína con un valor millonario desde Sudamérica a Europa. Santoro actuó como blanqueador de ese dinero transnacional para organizaciones narcotraficantes y también facilitó el traslado de millones de dólares provenientes del narcotráfico desde diversos países como Europa a Sudamérica. Agrega también que, utilizó al menos 7 empresas para facilitar la transferencia de dinero y ocultó la ubicación y la propiedad de los activos blanqueados mediante el uso de empresas no relacionadas, todas registradas como presuntamente operando en industrias diferentes. Amenazó con violencia, hablando de Santoro, también para proteger sus actividades de lavado de dinero. Lavó millones de dólares provenientes del narcotráfico, lo que decía un poco más adelante, y como parte de la sentencia... Sí, eso es relevantísimo, más que relevante. Se ordena el comiso por un monto de... 11 millones. 11 millones de dólares, no 537.800. No más, digo, porque considerando la cifra sideral que manejó la estructura, en fin. Se habla también de que hubo colaboración desde acá, los fiscales federales identificados. Ahí hay un dato ahí interesante también. Cualquier persona que tenga información sobre las operaciones de Marcet, incluido su tráfico de drogas, lavado de activos y uso o amenaza de violencia o sobre su ubicación, debe comunicarse con la DEA o por correo electrónico. Ahí está el correo habilitado. Hay buena recompensa, ¿eh? Marcet Tips. Sí. Marcet con T al final y otra vez T, tips, @DEA.gov. Bueno, este es el reporte oficial, fecha de anoche, de ayer, 23 de julio. Y bueno, es el reporte oficial del Departamento de Justicia y la Fiscalía Federal que desarrolló esta causa y derivó en esta condena. Repito, se entiende que Santoro Vasallo brindó datos muy relevantes. ¿Otra vez sigue lloviendo o paró ya otra vez? Ya paró. No me oficialmente, porque yo veo pista moscada, pues, don Silvio. Llovizna, viste, don Silvio, acá que me pone la firma con las cosas. Bueno, 8:54 de la mañana. Nos vamos, pero con muchísimas noticias realmente en esta jornada. Primero y principal, apareció el militar que estaba extraviado, digamos, con paradero desconocido desde el 22, en la zona de Mariano Rocalón. 22 de julio se habló de su desaparición. El fiscal nos dijo que la última vez que se lo vio fue ayer a las 5 de la mañana. ¿Ayer? Sí. Ah, bueno, porque su familia había dicho 20, pero en fin, el fiscal entonces dijo finalmente ayer y apareció en la zona de Paraguarí. En las inmediaciones de la sede militar de la artillería, ya está en conversación con el fiscal y bueno, tendrá que explicar lo ocurrido porque esto también moviliza a las autoridades, en fin. Lo otro, cayó el jefe de la barra brava de Cerro del sector La Plaza. Hola Alexis Aveiro, ¿cómo te va? Alexis. Claro que yo soy de comando. Ok. Bueno, este joven que había sido su actividad principal era la distribución de droga de distintos tipos, tamaños, según la Senat. Tenía a su cargo, o sea, su área territorial eran unos 40 barrios de Asunción y Central y movilizaba unos 2.000 operarios. Por supuesto, esto genera muchísima plata. Y había sido también, era funcionario contratado del jurado en enjuiciamiento de magistrado con un salario o con unos honorarios de 4 millones de guaraníes mensuales. Figuraba como ujier, pero en la práctica hacía otras cosas aparentemente. ¿Qué cosas no? En el sentido de que la semana pasada, por ejemplo, se descubría que un tortolero era funcionario del Poder Legislativo. Ahora el principal distribuidor de drogas de esta zona, porque se lo cataloga como principal distribuidor de toda esta área, funcionario público también. 2.000 personas tenía a cargo, Alexis. 40 barrios dice que llegaba. Y llegaba su producto. Y ojo, no solo se limita a las barras bravas, a los integrantes de las facciones. Evidentemente era una distribución masiva. De hecho, él tenía participación activa en las actividades políticas de los candidatos
o de los representantes mismos de Cerro Porteño. Y estaba arropado, evidentemente. El otro gran tema de la mañana también tiene que ver con la condena que se le aplicó en Estados Unidos a quien nosotros le habíamos enviado en su momento extraditado, Federico Ezequiel Santoro Vasallo, otro importante integrante de la estructura de Sebastián Marcet. Recibió una condena de 15 años. Vía una delación premiada. Aparentemente.